está planteado en la ley 1314, en el artículo 11, es que le da el ajuste institucional, la facultad que le da la ley 1314 al presidente para que, conforme a las competencias que el presidente de la República tiene en el artículo 189 de la Constitución Política, pues que se modifique la conformación, estructura y el funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para garantizar que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. ¿Qué es lo que yo rescato de aquí? ¿Qué sirve para efecto de lo que estamos planteando? Que no le da un límite en el tiempo, sino que se lo deja allí. Mire, si lleve a cabo, si usted lo considera pertinente, le dice al gobierno un reajuste. Y ahí es donde yo digo que pudiéramos perfectamente entrar a que el gobierno tomara esa autorización que le está dando allí el Congreso a través de la ley, para efectos de entrar a resolver algunos temas que siempre han sido de mucha discusión, de mucha controversia. Discúlpeme que lo voy a plantear así, doctor Zuluaga, innecesarios. Porque se ha convertido más bien en una lucha de poderes. ¿Quién es el que manda en la Junta? ¿El director de la Unidad Administrativa Especial o el presidente del Tribunal Disciplinario? Y a mí me parece que esa discusión no nos conduce a nada positivo. Entonces yo lo que creo es que lo que hay es que acabar esa discusión. ¿Y cómo se puede resolver, acabar esa discusión? Que integre al director al Tribunal Disciplinario y lo haga formar parte de él. ¿Y cómo lo puede hacer formar parte de él? Pues que establezca que el tribunal lo presida el director de la Unidad Administrativa Especial. De esa manera, el director se haría también responsable de la eficiencia del tribunal en el desarrollo de los procesos. Porque es que en este momento, señor... Tendrían que también, en ese caso, modificar el decreto 1955. El 1955, sí, claro, de 2010, que es el que desarrolla precisamente este artículo 11. Habría que modificar ese decreto, porque ese decreto es reglamentario de este artículo. Y la modificación del artículo 11 se haría también por decreto. ¿Es posible por decreto? Es que el 11 no habría que modificarlo, lo que hay es que desarrollarlo. Y en ese sentido, lo que habría que modificar exactamente, usted lo dice de una manera muy perfecta, muy precisa. El desarrollo de ese artículo 11 es el decreto 1955. Ese es el que hay que modificar. Bueno, cuando estamos proponiendo en la tertulia anterior que tengan un periodo de 4 años los miembros, ¿cómo se justifica? Pues eso se justifica en el hecho en que tenga un tiempo suficiente para llevar a cabo el desarrollo de los procesos y no dejar procesos a medio terminar o a iniciar en sus diferentes etapas y que lo cambien, porque es que en el Consejo, discúlpeme, en la Junta Central de Contadores todos no tienen periodo, solamente tienen periodo los que representan a los contadores públicos, los que representan a la academia y los que representan a los gremios de la producción. Son los únicos que tienen periodo. Aquí es bueno también comentar algo que lo vivimos. Los que son funcionarios públicos que representan a los diversos ministerios y a la presidencia pueden ser cambiados y efectivamente se cambian en tal forma y a tal velocidad que se va perdiendo la esencia de un tribunal. Y que se mantenga el desarrollo de la investigación de los diferentes procesos, porque es que el que llega, y con justa razón, yo estoy de acuerdo con eso, va a llegar a enterarse de qué se trata el proceso, no lo va a poder agarrar en el momento en el que el otro lo dejó sin saber qué decisiones tomó, ni en qué dirección la lleva, por dónde está dirigiendo la investigación. A mí me parece que eso es natural. El que llega, pues va a llegar a enterarse y eso atrasa porque los tiempos van corriendo. Entonces, ahí qué es lo que sucede, que yo digo que esos representantes del gobierno se pueden seguir manteniendo, pero que no sean funcionarios del gobierno, para evitar precisamente esa situación de interinidad.
Muy bien. Que ser designados por periodos de 4 años, que Lo hagan de un 4 años, ¿la reelección es posible o cómo se plantearía? Yo preferiría que eso para periodos inmediatos no sucediera. ¿Ya? Yo preferiría eso, doctor Zuluaga, esa es mi opinión. O Porque es que sea, también que sí se pueden ser reelegidos, pero no pero no para periodos. inmediatamente, pero no inmediatamente. El problema de 4 años planteado como usted lo acaba de hacer me preocupa, porque entonces entran 4 y empiezan otros 4. Ve, perdón, sí, y empiezan otros diferentes a los 4 años. No, pero es que todos no empiezan al mismo tiempo, doctor Zuluaga. Ah, Si usted bueno. se da cuenta ahorita, eso se va casi que renovando el criterio, el pensamiento periódicamente. En la Junta Central de Contadores, todos los dignatarios no empiezan el mismo día, Ujú. Hay ni otra siquiera propuesta, ni siquiera los elegidos. hay otra propuesta Señor. que es que esa Junta Central de Contadores esté conformado por 7 dignatarios. Sí, señor. Sí. ¿Cómo es la propuesta? Eso lo hemos planteado aquí. Esté conformada por 7 dignatarios que son los que toman decisiones, Sí. porque en total serían 8 con el presidente, Ujú. pero que el presidente no vote, sino que dirija el desarrollo de las sesiones, esté atento para suministrar todos los elementos que se requieran para el desarrollo de los procesos, entregarle los elementos de bienes, de papelería, de personal de apoyo a los diferentes dignatarios, Eh, que se lleve a cabo la gestión del tribunal. Esa es de su responsabilidad. Pero y ya en lo que tiene que ver, cambiarían también los tipos de dignatarios. Hay una propuesta que hecha ya en la pasada tertulia sí, sobre que hubiera un representante de las sí, sí, claro. universidades. Entonces, eso es para efecto de los 7. Yo digo, los Sí, de 7 los 7. son, Listo. son jueces, van Sí. a tomar decisiones disciplinarias, ¿ya? Pero en total serían 8 con el director, que sería el presidente, pero él no va a votar, ¿ya? Ahora, ¿de dónde provendrían esos 7? Esos 7 provendrían de lo siguiente, mire, de los contadores públicos que tengan su representación allí. Sí. Las firmas de contadores también tienen que tener derecho a tener una representación y que le elijan Sí. entre ellos, ¿ya? La academia debe tener ahí su Sí. representación, es decir, los programas y facultades de contaduría pública, que elijan su representante allí. Sí. Lo otro que planteo yo allí, los representantes del gobierno, pues claro, también deben estar, como están hoy en día, el Contador General de la Nación, el Ministerio de Comercio, Pero Industria y pero Turismo. si volvemos a los que están, se nos vuelven mayoritarios. No, discúlpeme. Los gremios de la producción tienen que tener ahí representación. ¿Ya? Gremios de la producción, listo. Claro. Es que mire, doctor Zuluaga, en estricto sentido, ¿ya? Yo digo que la academia debe tener un representante, Listo. las firmas deben tener un representante, Sí, los 2, gremios de la producción un representante, 3. pero los contadores deberíamos tener por lo menos 2 representantes. Es que somos más de 200.000 contadores públicos. Ya van 5. Estaría la Contaduría General de la Nación Específicamente. y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sí, me gusta. Pare A de mí me contar. parece que ahí sería un cambio. Ahora, hay que ver si el gobierno aceptaría unas condiciones de estas, ¿Sí? en que quede minoritario Pero es que como gobierno. el tema no es que sea minoritario o que sea mayoritario, el tema es que tengan representación allí. Porque es que al final también planteo lo siguiente, ¿quiénes tienen la responsabilidad de ponerle orden ético al ejercicio de nuestra profesión? Nosotros mismos, doctor Zuluaga, los contadores. A nosotros a los que más nos interesa que el ejercicio de nuestra profesión se lleve a cabo de manera ética,
sobre la base de los postulados éticos. Eso por una parte. Y por la otra, ahí tampoco habría ningún problema de tipo económico. No habría ninguno. Mire, yo no sé si usted lo sabe, pero yo se lo voy a decir. ¿Usted sabe cuánto recaudó la Junta Central de Contadores al 31 de diciembre de 2019? Esa Sí, información ¿cuánto? es pública, doctor Zuluaga. Sí. Mire, por concepto de antecedentes disciplinarios, recaudó 5.939 millones de pesos. Imagínese usted. Por concepto de la expedición de tarjetas profesionales y registros, recaudó 6.400 millones de pesos. En total recaudó 12.363 millones de pesos. Es que Muy mire, buen dinero. este tema del cobro de los certificados de antecedentes disciplinarios, eso es inadmisible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, es el único certificado de antecedentes disciplinarios que hoy se paga en Colombia. Entonces, ¿cómo le parece a usted la interpretación que de ahí surge? Es decir, que uno tiene que pagar para demostrar que uno no está sancionado. Es que eso va contra el principio de la presunción de la buena fe. Es que al contrario, a mí me tienen que demostrar que yo estoy sancionado. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar para demostrar que, adicionalmente a eso, tiene una vigencia de 3 meses? Pues claro, con razón hay todo ese recaudo. Mire, ¿usted sabe cuánto ha recaudado, doctor Zuluaga, hasta el 30 de junio? Es Sí. que, mire, hasta el 30 de junio, por antecedentes disciplinarios, ha recaudado 2.852 millones de pesos. ¿Cómo le parece? Ah, y con todo y pandemia, 2.852 millones de pesos. Y por tarjetas, 3.188 millones de pesos. Para un total de 6.040 millones de pesos. O sea, casi la Recaudado. mitad. Sí. Sí. Pero adicionalmente a eso, tiene depositados en la cuenta única nacional 43.960 millones de pesos. ¿Y cuánto tiene en activos? ¿Usted alcanzó a ver de pronto el balance? No lo precisé, pero hay, por ejemplo, una inversión en la Corporación Restrepo Barco, que es la que está creada por el Congreso a través de una ley para llevar a cabo todo ese proyecto que tiene que ver aquí en Bogotá con el Centro Administrativo Nacional CAN. Ahí se van a construir una cantidad de edificios, es un proyecto inmenso, grandísimo, de entidades públicas. ¿Y Ya cuánto le tiene allí? ahí tiene, creo que son 70 millones de pesos, como para pisar el negocio, mejor dicho. Ahí pregunto yo, ¿qué sentido tiene eso? Si la Junta tiene una sede donde funciona bien, perfectamente. ¿Ah? Usted, Entonces, yo lo que observo aquí es que prácticamente la Junta no está ejerciendo una función del Estado, sino que lo que está llevando a cabo es un negocio lucrativo. ¿Eso en qué cabeza cabe? Yo no estoy de acuerdo con eso. su propuesta entonces, o la propuesta iría en términos de revertir esa operación de los 70 millones, porque a la larga Es que no tiene no se sentido. necesita. Primero, hay una No, casa, unas instalaciones que bien, usted están la conoce, yo funcionando la conozco, normalmente. funcionales y todo. Hágale las reparaciones que sean necesarias, si es que requiere, hágaselas. Pero ¿para qué Y, ir a comprar otro edificio? ¿Para qué? ¿Ah? y fuera de esto, la tecnología y los avances tecnológicos van a Eso es permitir. distinto. A eh, eso es a lo cual deben dedicarse más bien, a modificar bueno, todas esas cosas y hay actualizarlas. un ingreso del cual usted no habló, que fue la de cambios, pero voluntarios de la tarjeta profesional. No sé Ah, si sí, allí claro. Es que eso sale está en en la esa lista de resolución. ingresos, Es que mire, pero doctor Zuluaga, hay que ¿por qué tener en nos cuenta que cobran? es voluntario. Sí, no, pero ¿por qué nos cobran a nosotros? A los contadores públicos. Aquí es que prácticamente nosotros tenemos la obligación de pagar hasta por respirar, doctor Zuluaga. Le cobran por la expedición de la tarjeta profesional, 334.000 pesos este año. A las personas jurídicas, el registro profesional, porque usted sabe que para las personas jurídicas se llama Sí, registro profesional, le vale 4.302.000 pesos. sí. Usted conoce
como todos los contadores públicos conocemos el plástico que nos entregan. No es distinto, lo único que cambian son los datos. Por eso mi pregunta es, ¿por qué uno vale 334.000 pesos y el otro vale 4 millones si los costos de elaborarlo son los mismos? ¿Dónde está esa explicación? A mí que me digan, ¿dónde está esa explicación? Entonces nos cobran por la sustitución de la matrícula profesional. Le tengo que decir honestamente que no sé si eso sea el duplicado o no sea, que no creo. La sustitución. O si es porque le cambia algún dato, no, le cambia el nombre. no, precisamente no, es la sustitución de la tarjeta voluntario. Ese es el que yo digo que es voluntario. Pero Acuérdese que en su tiempo trató de crearse, de cambiarse la tarjeta, pero eso sí iba a ser obligatorio, lo cual usted mismo dijo que no se llevaría a efecto. Ajá. Bueno, la modificación de la tarjeta profesional. Uno puede modificar la tarjeta profesional. ¿Y qué le puede modificar? ¿Que le cambie el sexo o qué será? O un apellido, no entiendo. Y vale 430.000 pesos, imagínense. Debe ser algo que sea tecnológico, pues. Pero Se no supone entiendo, que es que debería ser. nuestra tarjeta no tiene ninguna tecnología. La No, única tecnología que tiene nuestra tarjeta profesional, ¿sabe cuál es? Que usted la puede utilizar para cortar papel. Y para abrir No puertas. sirve para nada. Y para abrir puertas, a mí me enseñaron. Sí, eso. Porque eso no le dice ni le demuestra que usted está habilitado para ejercer la profesión. Porque quien lo dice y lo demuestra es el certificado de antecedente disciplinario. Pero también le cobran por el duplicado. En cambio, por el duplicado solo le cobran 33.000 pesos. Es decir, volverle a entregar el plástico. Ahí es donde yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre duplicado, modificación y sustitución? No sé. El duplicado para las personas jurídicas vale 430.000. Bueno, uno de los temas tratados en la tertulia anterior fue revisar los costos de los documentos que expide la Junta Central de Contadores. Eso es lo que estamos planteando y eso es lo que yo digo, que nos expliquen. Yo le estoy solicitando a la Junta Central de Contadores que me lo explique. Yo radiqué un derecho de petición para que me digan cuáles son los costos en los que incurre para elaborar estos documentos. Dígamelo, explícamelo, porque además la ley así lo exige y además la Corte Constitucional en su sentencia C-530, cuando declaró exequible ese artículo 14 de la ley 43, así lo estableció, que eso hay que determinarlo. Entonces yo le estoy preguntando, díganme de qué se trata, en qué consiste, cuáles son los costos en los que incurre, cuál es el proceso que se lleva a cabo. Vamos a ver qué contesta, doctor Zuluaga. Yo conocí de un derecho de petición en el tiempo que estuve en el Tribunal Disciplinario sobre esa y nunca se contestó, nunca hubo respuesta. Tiene que contestar, claro. Existen ahora normas que exigen esas respuestas. Sí, claro. Y ahí eso ahora es mucho más riguroso que antes. Entonces, eso lo tenemos que determinar porque es que tampoco puede ser que la Junta Central de Contadores esté cobrando por querer cobrar. No, es que tiene que ser lo justo. Porque es que la Junta Central de Contadores no se puede enriquecer con los contadores, porque ese no es el sentido, es una entidad del Estado. Bueno, yo pregunto, ¿el presupuesto nacional aquí está, también incluye...? Y ahí está firmado ya. Ah, listo. Para que me informen. Le pregunto, detálleme el método, el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto que tiene en cuenta la Junta Central de Contadores para definir los valores a cobrar a los usuarios por cada uno de los siguientes conceptos: tarjeta profesional de contador, tarjeta de registro de la persona jurídica, sustitución, modificación, duplicado, certificado de vigencia. Le pregunto algo, doctor Zuluaga, ¿por qué el certificado de vigencia de una persona jurídica vale más, cuesta más que el de una persona natural, si es el mismo papel? Usted consigna y después ingresa a la página y lo hace imprimir. Entonces, ¿no me explico? Eso hay que preguntarlo, si nosotros tenemos ese derecho y nos deben informar. ¿Ya?
Ahora bien, También siguiendo con eso, eso. yo digo que los dignatarios, doctor Zuluaga, deben tener una dedicación permanente y exclusiva, por eso deben ser remunerados. Le hago esta pregunta: ¿por qué los consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública son remunerados con unos honorarios y por qué los dignatarios de la Junta no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién me lo explica? Eso es necesario hacerlo para que se dediquen a eso y los procesos terminen y no prescriban, ni caduquen, ni se queden allí en el tiempo. Porque el que haya incurrido en una falta tiene que ser disciplinado, doctor Zuluaga. Uno tiene que estar de acuerdo con eso, hay que estar de acuerdo con eso en un Estado social de derecho. No pueden quedar responsabilidades sujetas a una sanción sin sanción. Eso no puede ser, uno no puede estar de acuerdo con eso. También proponía yo dentro de los puntos que se debe mirar es el estudio de nuevo de las estadísticas que están presentando en la página. Eso es necesario mantenerlo. Porque yo insisto que hay un error, porque no son en este momento matriculadas más mujeres que hombres y sin embargo en la ese es un dato. Y si yo le pregunto, ¿de dónde se expiden más tarjeta profesional de egresados? ¿De universidades públicas o de universidades privadas? Eso puede servir para una política pública. ¿De dónde? Muy buena propuesta, sí. ¿De universidades públicas o de universidades privadas? Ahora, ¿cuál universidad tiene el mayor número de egresados registrados en la Junta Central de Contadores? ¿Alguien sabe eso? Son muy buenas inquietudes. ¿Ah? ¿Cuál universidad? Ahora, ¿en qué departamento o en qué ciudad hay más contadores públicos registrados en la Junta Central de Contadores? Bueno, allí viene el problema de que usted se traslada de una ciudad para otra. No es ejerciendo la profesión. Quiero decir, de egresado, de las universidades, ¿ya? ¿Sí me explico? Sí, sí. Es ese el sentido. Eso hay que saberlo. Esas sí son estadísticas. Por eso es que yo estoy de acuerdo con usted en eso. Ahí hay una deficiencia. Es que yo apoyo ese planteamiento que usted está haciendo, esa inquietud. Es que eso es necesario para desarrollar políticas públicas en beneficio del ejercicio de la profesión contable. Usted puede creer que en esta situación de pandemia en la que estamos todavía, no ha habido una sola decisión del gobierno en beneficio de los contadores públicos. No. O de las firmas pequeñas de contadores públicos, que quedaron muchas cesantes. ¿Quién defendió eso? ¿Quién habló en nombre de ellas? Ni siquiera el ministro de Trabajo. ¡Qué ironía! Que es contador público. ¿Cómo le parece? El ministro de Trabajo, contador público. Una política que tenga el ministro a partir del ejercicio de su profesión que vaya en beneficio de los contadores públicos. Yo quiero conocerla, quiero escucharla, quiero saberla. ¿Hay algún otro tema? Yo no me acuerdo que hubiéramos tratado otro tema adicional de los que hemos hablado sobre la reorganización institucional de la Junta Central de Contadores. ¿Habrá otro? Pues en lo que de manera general hemos venido planteando y que hoy pues lo recogemos como usted bien lo planteaba en términos de una síntesis, me parece que allí ya quedaría todo. Yo creo que lo que podríamos es ponernos de acuerdo a ver cuándo empezamos a hablar más bien del ejercicio de la profesión. No sé qué piensa usted. Yo creo que a eso no le podemos sacar el cuerpo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ahí. Antes de ese planteamiento de reorganización profesional o de la profesión. Eso puede ser la denominación. Pero me gustaría que tratáramos ese tema. Pero antes de eso, me gustaría que dejemos planteado cuál es el espíritu de esta tertulia con relación a las propuestas de reorganización institucional. Aquí no estamos peleando con nadie, ni descalificando a nadie. Eso no es lo que nos anima a nosotros, no.
Ahí hay unos planteamientos que entre usted y yo, por nuestras conversaciones, nuestras experiencias, estamos haciendo. Si tienen a bien tomarlas, si no tienen a bien tomarlas, yo en lo personal, y estoy seguro que usted también porque lo conozco, no voy a discutir con nadie sobre eso. El que esté de acuerdo, bien, el que no esté de acuerdo, pues que no esté de acuerdo. Pero si ya nos llevan a un plano distinto, mire, vengan acá, Zuluaga, Colmenares, ustedes que vienen conversando sobre esto, estudiemos aquí en esta mesa de trabajo a ver qué podemos hacer entonces, qué sugieren ustedes que llevemos a cabo. Eso es distinto, doctor Zuluaga. Pero yo no voy a pelear con mis colegas por esto que estamos aquí planteando. Ese no es mi ánimo. Usted me conoce. Sí, pero usted observa u observamos nosotros que el espíritu es tan sincero, es Sí, viendo la profesión, de buena viendo fe. las instituciones, que ni siquiera hemos dado un nombre propio. No, 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 nunca. Y eso no lo vamos a hacer porque No lo somos hemos de la buena fe. mencionado, no hemos mencionado de la Junta a nadie, Nadie. de la Contraloría General de la Nación a Tampoco, no nadie, queremos del aludir a Consejo nadie. Técnico de la Contaduría. No, es que Es eso no es el decir, interés nuestro. Aquí no vamos a descalificar a ninguno. de eso se trata. No, Bueno, sí, señor. entonces yo considero que hasta este momento hemos dado ideas Un panorama. Hemos abierto ahí un panorama. de reorganización Sí, institucional. sí, Vamos a continuar en adelante, en la próxima tertulia, dígame. hablando de reorganización profesional. Ah, seguimos. Cuénteme, Bueno, cuénteme, sí, doctor. si usted me lo propone, a Sí, mí me ¿cuál es gusta la ese idea tema. básica ahora? Sí, a mí me Como gusta ese para que tema. le demos a los que nos escuchan unos deseos de seguir escuchando la tertulia. Sí, pero claro que sí, me parece importante. Y en algún momento tomaremos solamente la ley 43 para referirnos a ella y plantear a ver qué debería de esa ley modificarse, mejorarse, arreglarse o sustituirse. De igual manera la ley, mire, doctor Zuluaga, a estas alturas del día de hoy que estamos viviendo, ya la ley 1314 pide ella sola, por sí misma, parece que hablara, pide una revisión. Eso hay que hacerlo. En algún momento tomaremos ese tema. Y usted que estuvo tan involucrado en esa ley está proponiéndolo, me parece que es muy interesante, o debe ser que hay muchas situaciones de fondo que no fueron tocadas en ese Así tiempo. es, así es. Ah, muy Pero bien. hablemos de la profesión. Yo le acepto su invitación en la próxima Eh, tertulia. ah, Empecemos. Eso va a ser una conversación larga, le cuento yo. esa sí es muy, muy larga. Hay una consideración que yo quiero saber si nos interesa en la tertulia. Es cómo ya empezó el Consejo Técnico de la Contaduría a liderar dos propósitos generales que es reformar, modernizar o como lo quieran llamar, el Consejo, perdón, la Ley 43 de 1990, Ley de Sí, la Profesión, sí, sí. y la Revisoría Fiscal. La revisoría fiscal. Entonces, sobre eso también nos va a tocar porque Sí, yo ya he hecho entrevistas a personas, contadores públicos que están trabajando en las comisiones y sí, también a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría. De manera que sí. sobre ese tema tenemos que dedicarle un rato para mirar ese camino que se está forjando, a ver si hay, si se va a llegar a alguna parte. Así es. A mí me, personalmente he escuchado la crítica de que yo he hablado de una democracia que de pronto no funcione, porque es muy difícil como está planteado. Sin embargo, después de escuchar a los que están en las comisiones, me parece que va en buen pie y que tiene unos objetivos claros, que habrá que irlos depurando hasta lograr de pronto el objetivo para cada Seguramente. uno de estos dos propósitos que se Sí, tienen pero todo esto se resuelve planteados. hablando de la única manera que nosotros podemos llegar a algún acuerdo, a unificar criterios, a construir consensos, es conversando, doctor Zuluaga, hablando, exponiendo, escuchando, porque es que tampoco es quitarle o coartarle
la posibilidad a los otros que también expresen su opinión. Todo el que esté de acuerdo con nosotros, el que no esté de acuerdo, todas las opiniones las tenemos que escuchar. A mí me parece que en ese sentido, yo creo que más bien la democracia excesiva es un beneficio. Ah, muy bueno. Garantizarle los derechos a todos. Y tener en cuenta que hay muy importantes contadores que no están de acuerdo con esa modernización. Puede ser. Y, es decir, pero que igual todo hay que tenerlo en cuenta. porque hay muchos planteamientos hechos con fundamento en los cambios tecnológicos y el avance, pero dicen Pero ese es el precisamente mundo que para no el que se han vamos, doctor Zuluaga. establecido. ¿Ah? Para ese mundo es que vamos, el desarrollo de la tecnología. Que no se han establecido parámetros relacionados con la contaduría enfocada hacia el bien común, hacia el bien social, que debería ser el enfoque que debe darse. Sin embargo, pues vamos a dejar estas inquietudes por el día de hoy, Claro que porque sí. vamos a tener que seguir hablando de Muy bien, muchos señor. temas muy interesantes y creo que es un espacio que nos permite a nosotros mismos reflexionar sobre ese tema y Señor. que quede constancia Señor. en estas tertulias y en el podcast donde será transmitido. Perfecto. Muy amable, señor. Entonces, doctor Colmenares, muchas gracias A y usted, señor. continuaremos en la próxima sesión. Claro que sí. Le mando un Bueno. abrazo, que tenga buen día, que le rinda, que todo le Muchas salga bien. gracias. Y un Bueno, abrazo a todos. ¿Cómo no? que Que esté esté muy muy bien. bien.